Ok, jóvenes, hoy vamos a empezar con dos temas nuevos en lo que es la clase de biología, referente a la ecología y su relación con otras ciencias y los ecosistemas. Bien, para esta clase tenemos dos preguntas, dos interrogantes. Una de ellas, ¿qué estudia la ecología? Escriba el nombre de dos ciencias que creen que se relacionan con la ecología. Vamos a ver, ¿qué creen que es la ecología? Vamos, escribamos esas dos preguntitas en nuestro cuaderno. ¿Qué es la ecología y cuáles podrían ser esas dos ciencias que se puedan relacionar con la ecología? Bien, vamos a ver. En este caso, Janlin, ¿qué me podría decir usted con respecto a qué es la ecología? Que estudia todos los seres vivos y el ambiente. Muy bien, podría ser, muy bien. Lizzy, necesito que active su micrófono y me diga, Lizzy, ¿cuáles podrían ser esas dos ciencias que estudia la ecología o que se relacionan a la ecología? Vamos, Lizzy. Yo doy puntos por participación siempre, entonces necesito que opine. No creo que no pueda opinar, así que necesito su opinión, Lizzy. Ok, bien. ¿Alguien me podría decir cómo se relaciona o con qué ciencia se relaciona la biología? Perdón, la ecología. Ya les dije una, más bien ya se la soplé. Miren qué barbaridad. Vamos a ver, ¿con qué creen que se relaciona la ecología? La La geografía, profe. geología, ¿Cuál dijo Catherine? la zoología. La zoología, muy bien. ¿Cuál dijo Densen? Geografía. ¿De dónde se sacaron esa geografía? Lo googlearon, ¿verdad? No, porque dice que la geografía tiene que ver con la ecología. ¿Por qué creen que podría ser? Profe, Ajá, dígame, Carol. la botánica. La botánica, muy bien.
Y la geografía es una de ellas. ¿Por qué? Por el tipo de terreno, los ecosistemas, entre otros. Bien, también se da. ¿Qué otra rama o qué otra ciencia creen que se relaciona con la ecología, además de la biología? ¿Qué más? Ajá, vamos a ver, María José Enríquez. Vamos a ver, María José Enríquez. La verdad no sé, profe. Bien, excelente. Elmer. En las ciencias naturales. Bien, se la vamos a omitir. Bien. Vamos a ver, Yaslin. Creo que ya había opinado Yaslin, pero dígame, ¿cuál podría ser esa ciencia? La climatología. Podría ser la climatología. Muy bien. Gúnera. Yo lo sé que no sé nada, dice Gúnera. Bien, Gúnera. Ok, Jacqueline. Yo puse biología y zoología. Excelente, muy bien. Pues créanme, o déjenme decirles, déjenme decirles, jóvenes, que la ecología se relaciona con la biología y todas las interacciones de los organismos y el medio ambiente. La ecología tiene que ver con el clima, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la zoología, tiene que ver con la biología, la botánica, entre otras ramas que ligan a la biología. La ecología, jóvenes, es una rama de la biología. ¿Por qué es una rama de la biología? Porque estudia las relaciones entre los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia y sobre todo las propiedades que afectan. Una de las cosas que tiene la ecología es la interacción que puede estar teniendo con los organismos y el medio ambiente. Por ejemplo, el hábitat donde vive, la alimentación, la destrucción de su hábitat, si se relaciona con más especies y si sobrevive esos seres vivos en el medio ambiente, o sea, cuál es su hábitat en sí o cuál es la influencia de cada una de las especies. Dentro de la ecología, jóvenes, la palabra ecología viene de okoligie, que es una palabra griega que significa ecología. Se deriva de la unión de la palabra griega oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa ese estudio, ese tratado de la ecología, pero en sí la ecología es esa relación del estudio del hogar de las especies. A partir de eso, un gran científico alemán, Bernhard Haeckel, en 1969, él estudió ese principio, el principio de un término científico que era restringido y se excluyó en un lenguaje en la década de 1960 con las características de un movimiento o un carácter ambiental. En sí, ¿cómo es la relación de la ecología con otras ciencias? Pues la ecología, jóvenes, con otras ciencias es esa interdisciplina que se utiliza para conocimientos utilizados en la ciencia. Por ejemplo, la química, la física, la matemática, la geología, la geografía, otras ciencias que demuestran la etapa de lo que es la relación de la ecología, pero en sí, jóvenes, todo lo que engloba el término ecología se queda muy poco, porque también es el tratado de las especies, los ecosistemas, ecosistema terrestre, acuático, aéreo, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las ramas que se vinculan en lo que son la ecología? Pues tenemos el siguiente
mapa conceptual. Creo que tal vez lo puedan ver. Bien, bien. La ciencia o la ecología se relaciona con estas 4 principales. Una de ellas es la química. ¿Por qué la química? Porque se utiliza en la ecología por los procesos metabólicos y fisiológicos de los biosistemas que dependen de esas reacciones químicas, tanto como el dióxido de carbono, como los nutrientes de la fertilización del suelo, el agua, los biocombustibles, el petróleo, entre otros aspectos. Tenemos en la física. ¿Y por qué en la física? ¿Por qué se relaciona? Pues se relaciona por todos esos procesos bióticos que pueden ser la transferencia de energía, tanto como productores que aprovechan la energía lumínica para construir compuestos orgánicos y complejos. ¿Por qué en las matemáticas? Pues las matemáticas está presente en todo, debido a que son impredecibles para la ecología. Por ejemplo, el cálculo de una hectárea, el cálculo de de donde están habituando o lo que son, ay, se me olvidó son los fragmentos de un ecosistema donde se localiza un tipo de especie y sobre todo tratan información específica acerca del número, o sea, la población y distribución de las especies. Por ejemplo, cuánta cantidad hay de tortugas golfinas, dónde se ubican esas tortugas golfinas, cuántas hijas tuvo tal tortuga golfinas, cuánta población se logró en un año que volvieran a nacer las tortugas golfinas. Entonces a eso entra lo que es la matemática en la ecología, pero también, jóvenes, entra otra rama que distribuye la geología. En este caso, la geología va a estudiar la interacción de la biomasa, pero va a depender de una estructura geológica en el medio ambiente. Y tenemos por último la geografía, como decía Denzel. Pues la geografía es una disciplina muy importante ya que causa la distribución específica de los seres vivientes sobre la Tierra. Por ejemplo, jóvenes, si yo les pregunto, ¿dónde nosotros podemos encontrar la mayor población de tortugas golfinas? ¿En dónde me dirían ustedes? Ajá. ¿Dónde creen que podíamos encontrar las tortugas golfinas que sean la mayor población en Honduras? Vamos, opinen, sin equivocarse, o si se equivocan o no, opinen. Ok, le voy a cambiar la pregunta. Vale. ¿Dónde se encuentra la mayor población de la boa rosada en Honduras? Tampoco saben. ¡Qué barbaridad! Se les borró todo lo que les dije al principio de la clase cuando estábamos en biología única, que la boa rosada por lo general se encuentra en Roatán y Isla de la Bahía. Bien, ahora, si yo les digo, jóvenes, ¿dónde encontramos el tigrillo? ¿Dónde encontramos la mayor población del tigrillo? Que por cierto, está extinto. ¿Tampoco? Ok, le voy a cambiar, tal vez esta sí me la adivinan y rapidito me la van a decir. ¿Dónde creen que está la mayor población de la guacamaya roja? Profe, yo la veo normalmente en Lempira. En Empira, ajá. Ajá, ¿quién más dijo Santa Rosa de qué? Vamos a ver. ¿Quién dijo? Vamos. En Copán, profe. En Copán, Santa Rosa de Copán, muy bien. Entonces, por lo general, esa es la geografía, donde ubicamos nosotros la distribución de especies en nuestro país. También lo podemos ubicar en otros países como lo que es en África, en la zona norte, en la zona sur, dependiendo cómo nosotros están localizadas las especies, es el tipo de conocimiento geográfico.
Bien, vamos a continuar con la clase. Y para eso, jóvenes, vamos a un tema 2. Vamos a ver el tipo de ecosistemas y sus componentes. Vamos a realizar saberes previos y vamos a contestar estas preguntitas.
Bien, jóvenes. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, caminar en un bello lugar natural, sentir el canto de las aves, el ruido de los animales, del viento y del agua, son emociones reconfortantes que podemos experimentar. Cada viaje nos ofrece diversidad de los seres y de los elementos, pero ¿te has detenido a observar sus componentes? ¿Has reparado las interacciones que lleva a cabo allí? Número 2, ¿conoces esas estructuras de un ecosistema y sabes qué es un ecosistema? ¿Qué me podrían decir con la primera pregunta? ¿Alguna vez ustedes han disfrutado de esa belleza? De ir a un parque, lo que es la Tigra, o ir al Piliwín y escuchar el canto de las aves, de los animales, o incluso cuando vamos a las cascadas, escuchar la corriente de agua. ¿Han tenido esa experiencia ustedes? Carol me dice que sí. ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido esa experiencia? Catherine, muy bien. Jaslyn, excelente. Bien, a partir de eso, ¿cómo está estructurado un ecosistema? ¿Cómo creen que está estructurado un ecosistema? Puede ser por todo ser viviente, de plantas, los Ajá, ríos. los ríos, muy bien. Quebradas, casquetes. Bien, excelente. Ahora bien, ¿qué creen que es un ecosistema en sí? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es o cómo sabemos nosotros qué es un ecosistema? Profe, es donde se encuentra un conjunto de especies que interactúan entre ellas. Podría ser, muy bien. ¿Alguien más? Vamos, vamos, jóvenes. Acuérdense que siempre califico participación. Profe, Ajá, dígame, Carol. yo puse que es el hábitat en el que viven los animales. Podría ser, muy bien. ¿Alguien más? Ok, jóvenes. Bien, cuando nosotros hablamos o nos referimos a un ecosistema, jóvenes, son los componentes principales donde vive un conjunto de especies o un área determinada. Cuando hablamos referente a un ecosistema, es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre un ambiente abiótico mediante lo que son procesos de la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Y también tiene mucha relación que los ecosistemas pueden entrar a degradarse o desintegrarse entre sí y volver a ser parte de un ciclo de energía y de nutrientes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las especies, estamos hablando no solo de un ecosistema, o sea, bosques, árboles, plantas, sino que estamos hablando también de bacterias, hongos, animales, ríos, el clima incluso, cuál es un clima templado, un clima tropical, un clima seco. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos hablando de lo que es un ecosistema. Pues el significado del concepto, jóvenes, de ecosistema ha evolucionado desde su origen a partir del término acuñado. ¿Por qué acuñado? En los años de 1930 se adjudica a los botánicos como Roy
y Sir Arthur. Ellos fueron los que demostraron el significado de lo que es un ecosistema, pero también aplicaron que este concepto no solo se quedaba en lo que son las plantas, los animales y áreas o algunos tipos de especies, sino que también prácticamente englobaba a la biosfera. ¿Y quién es la biosfera? Pues la biosfera es el planeta entero donde siempre se hallaban rasgos físicos, químicos, geológicos, y en cada uno de ellos estaban presentes organismos vivos y ambientes donde podían interaccionar diferentes grupos de especies. Entonces, a partir de eso, era más reciente lo que eran las unidades diversidades dentro de lo que es un ecosistema. Por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, en un nivel geográfico, también podíamos tener la producción de la vegetación. Por ejemplo, hay bosques, glaciales, mares, lagos, lagunas, entre otros que hacen un solo ecosistema. Entonces, a partir de eso también a las zonas de transición entre los ecosistemas se les conoce como ecotonos. A partir de eso, jóvenes, nosotros teníamos en relación los componentes de un ecosistema. Dentro de un ecosistema están formados por factores bióticos y por factores abióticos. Dentro de los factores bióticos se integran seres vivos como son los vegetales, los animales. En esta ocasión, los factores bióticos es, por ejemplo, las especies. Guacamayas verdes, guacamayas rojas, tortugas golfinas, mono araña, por decirlo así, boa rosada, ranas, sapos. Entonces, esa es la distinción de factores abióticos que son integrados por seres vivos e incluso nosotros los seres humanos. En las plantas, como por decir las rosas rojas, las rosas blancas, la orquídea, el pino. Entonces, todo eso hace un factor biótico. Ahora, los factores abióticos, ¿en qué se relacionan? Los factores abióticos ya es el cambio climático que tiene que ver con la temperatura, la luz solar, si llueve, si no llueve, la sanidad, si las aguas están contaminadas, no contaminadas, dónde se encuentra agua dulce, dónde se encuentra agua salada. Entonces, esos son los factores abióticos. Y eso también tiene que ver, jóvenes, con los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, entre otros. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo qué son factores bióticos y abióticos? Excelente. ¿Ok? Y alguien me va a ayudar a leer porque créanme que ya me duele mi garganta. Entonces vamos a ver. Carol, ayúdenme con el primer párrafo. Factores abióticos. Solo con el primer párrafo. No sé si mira, Carol, o se lo acerca un poquito más. No, así está bien. Ok. Ok, factores bióticos. En ecología, los factores bióticos o componentes biológicos, bióticos, son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Se refieren a la flora y fauna de un lugar y sus interacciones. También se denominan factores bióticos a las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema y que condicionan su existencia. Excelente, muy bien. Jaslyn, ayúdenme con el factor abiótico. Ok. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, los nutrientes y los nutrientes. Son los principales frenos del crecimiento de la población. Varían según el ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo, el factor biolimitante fundamental en el desierto es el agua, mientras que para los seres vivos de las zonas profundas del mar, el freno es la luz.
Excelente, bien, Yaslin, gracias. Ok, dentro de los factores abióticos se puede clasificar en, vamos a ver, Jacqueline, ayúdeme con el primer factor. ¿Cómo se puede clasificar el primer factor? Productores o autótrofos, organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono. Bien, en los productores autótrofos, como ya lo había dicho Jacqueline, son organismos capaces de fabricar y sintetizar sus propios alimentos. Eso va a ser a partir de sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono, aguas y sales minerales. Dentro de las sales minerales también se puede obtener lo que es el potasio, el calcio, el cloruro de sodio, entre otros nutrientes que puedan estar ayudando a un organismo a fabricarse su propio alimento. Número 2, Catherine. Consumidores o heterótrofos, organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. Bien, en esta parte ya son los organismos que son incapaces de producir su propio alimento. Entonces ellos ingieren ya productos sintetizados. Vamos con el número 3. En este caso, vamos con Elmer. Descomponedores, organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, entre ellos las levaduras, los hongos y las bacterias. Excelente, muy bien. Ahora, jóvenes, quiero que analicen productores, consumidores y descomponedores. ¿A qué creen que nos estamos refiriendo con ese factor abiótico? Productores, consumidores y descomponedores. Vamos, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? A las plantas. No. Alimentos. Tiene que ver con alimentos, pero acuérdense que esta cadena o lo que son los ecosistemas también tenemos lo que son las cadenas atróficas. ¿Se acuerdan de las cadenas atróficas? Que siempre va a haber un productor, un consumidor, un depredador y un descomponedor. Bien, esas son las cadenas atróficas. Por ejemplo, viene un ratón. ¿Quién se come al ratón? ¿Que sería el consumidor en este caso? El gato. ¿Quién se comería al gato? ¿Quién cree que se podría comer el gato? ¿Un águila de rapiña? ¿Un gavilán? ¿Quién cree que se podía comer al gato? Ajá, vamos a ver. Vamos. Profe, Ok. si están pequeños también las serpientes se las comen. También las serpientes se las comen. Entonces, ese es un consumidor secundario, podríamos decir. ¿Y quién es el descomponedor? Pues el descomponedor, jóvenes, son los hongos, las bacterias que pueden estar en el suelo. Entonces, a partir de eso se crean nuevos nutrientes y aunque no lo crean, jóvenes, cuando muere un animalito y nosotros lo enterramos en el suelo, para el suelo es fertilizante, es fertilización. ¿Por qué? Porque al descomponerse los restos de un animal, el suelo contiene nutrientes. Entonces es como un descomponedor. ¿Bien? Ok. Vamos con los factores abióticos. Ok, dentro de los factores abióticos, jóvenes, tenemos lo que es la luz solar, la temperatura, la atmósfera, elementos químicos y agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los factores abióticos y bióticos? Que en los factores abióticos, jóvenes, es la interacción de las plantas, animales, y mientras que en los factores abióticos
son ya que tienen que ver con la climatología, el agua, la temperatura, nutrientes, entre otros. Entonces son dos cosas muy diferentes. Vamos con la clasificación de las interacciones ecológicas, cómo se interacciona cada una de las interacciones o interrelaciones ecológicas. Pues cuando nosotros hablamos de estas interacciones ecológicas, estamos hablando de los seres vivos, que son todos esos seres vivos que habitan en un lugar, que se relacionan entre sí, ya sea si se pueden alimentar o se pueden proteger. A partir de eso, jóvenes, dentro de lo que es la interacción ecológica, hay dos tipos. Una que se puede dar en la interacción entre sí con individuos, pero también se puede dar una interespecífica. ¿En qué significa interespecífica y qué es interespecífica? Pues intraespecífica es cuando los seres vivos interactúan entre sí con individuos de su misma especie. Esa relación, como ya lo había mencionado anteriormente, es intraespecífica. ¿Qué significa la interespecífica? Prácticamente quiere decir propio. O sea que cuando los seres vivos interactúan entre sí con individuos de otras especies, la relación se denomina interespecífica. Esta, dentro de la intraespecífica tenemos como una colonia de abejas, mientras que la interespecífica, por decirlo así, es la relación que existe entre una pulga y un perro. Entonces, a través de esas son las manifestaciones o las relaciones ecológicas. Y por último, vamos a conocer un poco de cómo están relacionadas las relaciones intraespecíficas. Pues las relaciones intraespecíficas, jóvenes, establecen entre sí un individuo de una misma especie. Dentro de esas mismas especies hay dos tipos. Una de ellas es la cooperación y la otra es la competencia. La cooperación, jóvenes, es que se colaboran para obtener beneficios. Uno de ellos es la colonia, o sea, la multitud o la población grande, numerosa que puede estar existiendo en un grupo determinado de especies. Y en un ejemplo que nos dan son las colonias de corales. Pero también dentro de la misma cooperación tenemos las familiares. En este caso, jóvenes, ¿por qué las familiares? Es la relación de parentesco que regulan esos factores, ya sea del ciudadano o del aprendizaje. Por ejemplo, el ave, la guacamaya. ¿Cuántas familias creen que se relacionan con las guacamayas? Tenemos guacamayas verdes, guacamayas rojas, pero también hay guaras o guacamayas azules. Entonces, esas son familias que se vienen ligando de la especie de la guacamaya. ¿Bien? Tenemos las gregarias. Las gregarias, jóvenes, ya son la relación que puede haber entre parentesco, entre aves, pero también garantizar el proceso de locomoción, orientación o migración. En este caso, son las aves migratorias que prácticamente ellas se adecúan a la población o al lugar donde acaban de migrar y se establecen en una nueva especie o un nuevo establecimiento de hogar y no tienen ningún problema con adaptarse al cambio climático. Y tenemos las estatales. Las estatales, jóvenes, ya son agrupaciones de distintas categorías en los miembros seleccionados, entre otros. Por ejemplo, los insectos como las abejas, podemos decir las hormigas con las cucarachas, los sapos con las ranas, que pueden estar en un mismo ambiente y sin ninguna de molestarse. Por ejemplo, en un establo cuando ponemos las vacas con los caballos, los cabros, entonces esto es un grupo estatal que prácticamente entre ellos hay una interacción de comunicación y que ambos pueden estar en paz en un solo sitio. Y por último, tenemos las interespecíficas. Las interespecíficas, jóvenes, se relacionan por simbiosis y se relacionan con competencia, pero también se relacionan con depredación. Vamos a ver, entonces, léanos qué significa simbiosis.
Sí, te voy a agarrar. Vamos, Denzel. Dos especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse, dañarse. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo creen que podría ser un ejemplo de la simbiosis? ¿Cuáles podrían ser esas dos especies que podían afectarse o dañarse? O beneficiarse. Ajá, vamos a ver. Bien, dentro de ellas, jóvenes, están los mutualismos, que ambas son partes que benefician, como ejemplo las hormigas y las leguminosas y las bacterias y los nutrientes. Por ejemplo, en este aspecto también sería otra característica del simbioso sería lo que es la comensalismo. Esta se da una especie beneficiosa que mientras la otra no es perjudicada, ni ella, ambas se ven beneficiosas. En este caso serían las orquídeas con los árboles. Y a partir de eso tenemos el parasitismo, que son los parásitos, que los parásitos se benefician del huésped que va a perjudicar. En este caso, uno de ellos es el piojo humano, como la garrapata en los perros y los patacones en los perros, o los famosos piojillos que agarran los conejos y los pericos. Entonces, a partir de eso se puede decir que son o vienen siendo los parasitismos. Ahora bien, competencias. Elmer. Se da cuando dos individuos usan los mismos recursos para satisfacer su demanda. Excelente. Entonces aquí en competencia ya son los recursos para satisfacer las demandas de cada uno de los individuos. Depredación. Vamos a ver quién me hace falta. María José Enríquez. Una especie depredadora caza a otra la presa. Ejemplo, arañas, insectos. ¿Qué otra presa o depredador conocen ustedes? Que no solo sean insectos. Ajá, vamos. Vamos, ejemplo de depredación, depredadores. Vamos. El león, profe. El león es un depredador, muy bien. El tigre. El tigre. Ajá, ¿quién más? El oso hormiguero. El oso hormiguero. No, el oso hormiguero en ese caso no. Se alimenta de las hormigas, pero no es depredador. Los tiburones. Los tiburones, muy bien. Águilas, excelente. Bien. Ejemplos de depredadores, vamos a ver los últimos. ¿En qué corresponde cada uno de los mutualismos? Los mutualismos, jóvenes, hay dos tipos. Uno que se llama facultivo y el otro que es obligatorio. El facultivo son especies que pueden beneficiarse mutuamente, pero pueden predecirse de la asociación. También tenemos otra característica, que las poblaciones se ven obligatorias en la evolución, de tal manera que no pueden vivir sin otra especie. Por ejemplo, en los que son los comensalismos, tenemos dos tipos. Uno de ellos es la foresis, que es utilizado en el segundo organismo para el transporte. En este caso, el tiburón, que es el que remora. Ahora bien, tenemos el inquilinismo, que eso se da al segundo organismo, que son los céspedes dentro del primero. Por ejemplo, uno de ellos es el loro, la palma de cera,
podría ser el monte que se le da a los caballos, que es el heno, entre otros. Esto se da a través de los organismos que se hospedan dentro del primero. También tenemos el segundo, que es la metabiosis, que es el segundo organismo que usa algo primero. Por ejemplo, el cangrejo, el caracol, el cangrejo, entre otros factores. Bien, no se me duerman. Yo sé que tienen sueño, pero no se me duerman. Y, ok, si se fijan, acabamos de ver 2 temas en 1 hora. Podrían ser 4 temas en 2 horas. No, dice María Gunera. Hasta allá, alguien no, dice. Ok. Ah, es que si no me presentan tareas, eso voy a hacer el próximo martes. Castigo requiere castigo. ¿Qué les parece? Si no presentan tareas, hay que castigarlos. Ok, jóvenes, ¿preguntas con respecto a los temas que vimos hoy? Bien. Ok, chicos, entonces vamos a trabajar en la actividad de biología. Tenemos prácticamente 2 horas, entonces vamos a trabajar en lo que nos abarque el tiempo con respecto a la actividad. Si ustedes se fijan, dice, investiga 5 ciencias que se relacionan con la ecología, diferentes a las mencionadas en el texto. En este caso, ustedes pueden poner las que nosotros mencionamos, la zoología, la biología, la botánica, la geología, la geografía, entre otros. Valoremos lo aprendido, dice, completa las respuestas solicitadas. Escribe correctamente. Ay, permítanme. Aquí dice, escribe correctamente. Ay, Dios. Correctamente el concepto de ecología. Decimos que la ecología es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? De ahí tenemos otra guía y la primera parte, jóvenes, esta parte que está aquí, la número 1, esta no la van a realizar. Donde dice trabajo extra, no lo van a realizar. Lo van a realizar hasta la segunda. O sea, escriba en la línea izquierda cada una de la posición de la letra correspondiente a la respuesta. Entonces, ¿cuáles son las actividades que van a hacer en la tercera página? La tercera página no van a hacer la actividad 1, sino que van a empezar de la actividad número 2. ¿Bien? Y vamos a continuar. La 3 también se la van a hacer. Y valoremos lo aprendido. Aquí les toca dibujar, jóvenes, sean creativos, dibujen bien bonito. Les tocará un mapa conceptual y ilustrar. Ahí dice pegar recortes. En este caso ustedes no pueden pegar recortes, sino que van a tener que ilustrar. Esta tarea la van a entregar el día viernes porque es bastante. Entonces, pero por los momentos vayan trabajando, que los quiero ver trabajando. Vamos, jóvenes, trabajando.
Vamos, Denzel, no lo veo trabajando, Denzel. Está emocionado platicando. Bien, necesitan el concepto de la ecología. Es que no hablan, se fijan. Y Denzel, como Denzel está pajareando, también vamos a molestar por eso a Denzel, porque no está prestando atención. Ok. Ahí está, jóvenes, para que lo copien.
¿Terminaron de copiar el concepto de la ecología? Bien, jóvenes, ¿respondieron la primera pregunta con respecto a la definición de la ecología? Ok, les voy a cambiar el documento. La siguiente pregunta es con respecto, vamos a ver, ¿por qué decimos que la ecología es está con respecto a la segunda pregunta? ¿Por qué la ecología es una ciencia interdisciplinaria? Entonces ahí les dice. Bien, ¿terminaron? Ok, vamos a la actividad. Ok, vamos a la segunda actividad. Acuérdense que en la primera no se hace, sino que vamos a empezar desde la segunda actividad.
de ayer que Vamos jóvenes trabajando.
Vamos, jóvenes, trabajando. ¿Ya van a terminar este cuadro o todavía les hace falta mucho? ¿Cómo van?
Ok, jóvenes, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. La tarea la van a presentar el día de mañana miércoles. ¿Logran escucharme, jóvenes? ¿No se escucha interferencia? ¿O entrecortado? ¿Lograron escuchar, sí o no? Se escuchó todo entrecortado, profe. Ok, miren. Bien. En física, en Classroom tienen dos actividades. Uno, copiar el contenido. Siempre jóvenes, eso les iba a decir, la mayoría me está haciendo las actividades, pero no me está haciendo el contenido. Yo doy puntos y califico puntos porque ustedes tengan copiado el contenido en su cuaderno también. Entonces, por favor, no se les olviden esas actividades. Copien el contenido en su cuaderno y realicen actividades. En física tienen la actividad y el contenido para el día de hoy. Y biología tienen el contenido y la actividad que estaban realizando ahorita para el día de mañana. Hay personas que todavía no me han entregado la tarea de la actividad número 1 de biología. Así que, por favor, se les va a acumular la tarea hoy con física porque no me han enviado la actividad número 1 de biología. Profe. Entonces, pónganse pilas con la gente. Dígame, Catherine. Yo le quería decir de que la actividad de hoy no se la pude enviar porque la tenía en la computadora y la computadora se me arruinó. Entonces me tocaría volverla a hacer. Ay, Dios mío, siempre hagan una copia, jóvenes. Siempre hagan una copia de sus tareas. Por lo general, cuando terminen de hacer una tarea, envíensela a su mismo correo y ahí les queda la tarea para que no pierdan sus tareas. Entonces, jóvenes, entonces nos quedamos por el día de hoy aquí y nos vemos mañana en química. ¿Les parece? Ok, jóvenes, revisen la plataforma y completen sus tareas. Nos vemos, cuídense. Hasta mañana.